bueno, tenemos una visita de lujo, como les había anunciado hace un ratito, y voy a hablar de ella, que es colega periodista que trabajó en el diario La Gaceta desde 1992 hasta el año 2003, años que fue electa legisladora por San Miguel de Tucumán, fue reelecta en el año 2007, en el año 2011, respectivamente. En el año 2015 fue electa concejal por San Miguel de Tucumán y en 2017 dio el salto al Congreso de la Nación. Fue elegida como diputada nacional por Tucumán y en 2021 dio otro salto importante también ya a la Cámara Alta, al Senado, donde tiene mandato hasta el año 2027. Es además de todo eso esposa de Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y presidente del Partido por la Justicia Social. Le damos la bienvenida a la señora Betty Ávila de Alfaro. Beatriz, un gusto, ¿eh? Hola, Anita, ¿cómo te va? Un placer. Muy bien, muy Gracias por la contenta. invitación, un placer de estar acá. Felicitaciones por el programa, por el equipo. Así que, bueno, feliz de estar acá. Bueno, muy Cada vez que vengo a un contentos. estudio, sí, me viene la nostalgia de mi profesión. Y claro, Sí, claro. sí, Ya sí. vamos a hablar Me encanta de ese salto. esta adrenalina. Hermoso, ¿no? Sí, es como que uno, sí. más allá de los saltos que da la profesión o la vida, ese amor por la profesión No, siempre lo sí, lleva. sigue intacta, sí, creo que sí. Bueno, Betty, se acercan las fiestas, ya estamos transcurriendo la recta final. ¿Y es verdad, es mito, que usted conoció a Germán Alfaro cuando hacía de Rey Mago? Muy bien informada. ¿A qué me hicieron en el Tucumano? Sí, fue así. Lo conocí en un pesebre viviente del barrio. Él hacía de Rey Mago. Él siempre me carga porque hacía de pastorcita. Pero en ese momento te cuento que para mí era el chico. Si vos me decías, si yo había alguien que odiaba, que bueno, en ese momento no es que odiaba, pero que no me caía para nada simpático, ese era Germán. Porque Germán, desde chico, te estoy hablando desde esa época, siempre tuvo ese, no sé si es un talento o un don del liderazgo. Era el jovencito que organizaba campeonatos de fútbol, organizaba salida con los chicos del barrio, barrios vulnerables, organizaba el Día de la Madre, organizaba el 25 de mayo, participaba en lo que es el pesebre, ayudaba a la iglesia, yo también. Entonces yo le decía, ¿y este chico qué le pasa? Quiere acaparar todo, ¿no? Entonces era el momento que compartíamos en eso, que lo conocí ahí desde muy chiquito en nuestro barrio, pero bueno, eso después cambió. ¿Viste? Anita, ese eslogan que dice, del amor al odio hay un solo paso, literal, me pasó a mí, porque era el chico que menos soportaba. Y él después, cuando termina la primaria, que íbamos al colegio y entra al liceo militar, fue como 2 años que no lo vi. Y después, en un encuentro de amigos del barrio, de esos famosos asaltos, volvió ahí, ya te estoy hablando 15, 16 años, no lo veía desde los 11. Y bueno, y ahí comenzamos a charlar. Y coincidíamos en muchos temas, nos gustaba la historia, nos gustaba la política, nos gustaba participar en eventos sociales, en cosas sociales del barrio. Y entonces ahí dije, mira vos, no había sido tan malo como yo pensaba. Y a partir de ahí, bueno, ya vino una historia muy linda. Un amor de toda la vida. Un amor de toda la vida, sí. ¿Y qué recuerdos tiene Betty de su barrio, de Villa Amalia? Los mejores. Todo creo que nacemos en una ciudad. Yo amo profundamente Tucumán, amo profundamente en donde vivo, me siento orgullosa de lo que somos los tucumanos, de lo que hemos sido, de valores muy fuertes y de personalidades muy fuertes que tenemos en Tucumán, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra comida, con nuestra forma de hablar, con nuestros chistes. Y del barrio lo que más recuerdo, los lugares, me viene a la memoria el ir a jugar a la placita con los chicos. En ese momento se podía jugar en la vereda, Anita, ¿no? Entonces es jugar, no sé, a la rayuela, es jugar al alto ahí, no sé si te acordás, es como muy viejos. Y sobre todo juntarnos en la placita, andar en bicicleta, conversar. Esos son los mejores recuerdos que tengo de mi barrio, la amistad, esa relación que había entre todas las familias, que éramos una verdadera comunidad. Si te pasa
algo, ibas al vecino de al lado o al vecino de al frente, siempre te daba una mano. Si se enfermaba alguien, estábamos todos con ellos. Y te digo que de ese grupo, de ese barrio, preservo mis amigos hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, como si fuéramos que nunca nos hubiésemos ido de ahí. Así que eso es muy lindo, es la verdadera amistad que siempre digo, esté donde esté, haga lo que haga, me voy a seguir juntando con ellos y eso me da una enorme alegría. Así que tengo los mejores recuerdos de mi barrio. Bueno, también decíamos el amor de toda la vida y los amigos de toda la vida. Sí. ¿Y cómo fue, Betty, dar ese salto? Porque es importante, digamos, para una persona periodista en un medio importantísimo, dar ese salto del periodismo, justamente a la política. Yo lo retengo, lo tengo muy, muy patente. El momento, te digo, el momento y el lugar donde se me hizo clic fue a partir de la crisis del 2001, ¿no? Del que se vayan todos, de los 5 presidentes que habíamos tenido, ¿no? En la crisis que había pasado en diciembre de 2001, 22. Y bueno, en ese momento trabajaba en el diario La Gaceta, en la sección política, que ahí rompimos un mito porque en el diario, en esa época, lo que te estoy hablando, política solamente estaba dedicado a hombres. Sí. ¿No? Las mujeres teníamos que hacer sociales, educativas, culturales, y yo quería hacer política. Yo quería hacer verdaderamente periodismo político y me sentía preparada, capacitada, en condiciones. Bueno, hasta que logré eso y quería tener mi columna en el diario. Logré tener una columna, debuté, mi columna fue con, no sé si recuerdas en este momento cuando se le descubren las cuentas a Bussi. Sí. Las cuentas en Suiza Bussi. Así que ese fue mi debut en un panorama y bueno, también como periodista, como son ustedes, que también tenemos algo de fiscales de las realidades que ocurren, era muy crítica en muchas cosas de la política, obviamente que Germán ya militaba en política y entonces me dijo, bueno, mira, si tanto criticas, ¿por qué no te pasás del otro lado del mostrador y empezás a actuar y a cambiar todo lo que no te gusta? Fue un gran desafío, lo hablamos en familia y ahí fue donde decidí, bueno, voy a dar un paso al costado de la política, del diario, del periodismo político y voy a pasar a la acción a ver si puedo cambiar. Y fue así que me presenté en el 2003 como candidata a legisladora provincial y me acuerdo mis compañeros me decían, o sea, ¿cómo vas a dejar el diario La Gaceta? ¿Cómo vas a dejar en un momento en donde la política está mal vista, en donde que se vayan todos? Me decían, tomate una licencia, no tenían fe. Claro. Si no te va bien, te volvés al diario. Entonces, no me parecía ético. Yo renuncié a una definición de poder cambiar cosas en la realidad de Tucumán y así fue que me lancé como candidata en el 2003. Gané las elecciones, fue la lista más votada en ese momento y a partir de ahí yo tenía muy claro en dónde quería trabajar. Quería trabajar en el área de salud y en el área social por el tema de la desnutrición y tan mal que estábamos. Me acuerdo en ese momento las maternidades, la cama eran para 2 mujeres, no había parto humanizado, las personas más vulnerables, más humildes, se le cobraba un bono para sacar un turno, para hacer una placa radiográfica y entonces dije, si algo quiero cambiar es esto. Y bueno, a partir de ahí, desde este lado de la política, cómo se toma, la política es lo que tiene que brindar bienestar a la sociedad, ¿no? Darle mejor calidad de vida. Trabajé y creo que pude cambiar muchas cosas. La que más me marcó fue la ley antitabaco, ¿no? La ley 75-75, en donde todos me decían, dedícate a otra cosa, anda a lavar los platos, ¿no? En esto de violencia política contra las mujeres. Tremendo, claro. Y yo seguía adelante y seguía avanzando y seguía avanzando. Y acordate que en ese momento fumadores era el gobernador y el vicegobernador. Entonces había que convencerlos de la posibilidad de que fumar en ambientes cerrados no era solamente perjudicial para la salud para el que fuma, sino también para el que no fuma. Fue una larga lucha, una larga batalla que, gracias a Dios, yo estaba convencida que si sacábamos esa ley iba a mejorar la calidad de vida de los tucumanos y fue así.
con el tiempo me dio la razón. Tucumán fue una de las primeras provincias que sacó esta ley, que después se replicó en el país y se replicó a nivel nacional, y que me ha dado grandes satisfacciones de decir que, bueno, esto es uno de los aportes que pude hacer y que se pudo cambiar la conducta del tucumano, porque me decían, me querían matar los de la Unión de Hoteles y claro, Restaurantes, sí. que me decían, nos vamos a fundir, los tabacaleros que me decían, nos vamos a fundir, había marchas en contra de la ley, pero bueno, cuando nosotros decíamos, nosotros tenemos argumentos sanitarios, no económicos. Los argumentos sanitarios es que el tabaco mata. Mata al que fuma y al que no fuma si está expuesto al humo. Pero bueno, lo entendió la sociedad, lo tomó como propia la sociedad, creo que fue el gran éxito, y un organismo contralor como el IPLA, muy eficaz y muy respetado, y entonces hoy es impensable que alguien fume en un lugar ambiente cerrado. Me acuerdo que yo estaba en el EB2 en un ambiente así de chiquito, se fumaba todo el tiempo, era un humo permanente, y hoy, bueno, mirá, tenemos el aire limpio, así que, bueno, ese fue mi paso de política a la política propiamente dicho, y pensé que iba a ser por un tiempo, y no, mirá hasta dónde estamos, y sí, y creo que esto es que te marca un poco las decisiones. Bueno, soy una persona creyente y creo que en esto también tiene que ver mucho Dios, que te designa un rol, un trabajo especial para hacer en este mundo. Betty, bueno, en ese momento los compañeros de la Gaceta decían, vos estás loca. Sí. ¿Y ahora? Sí, y además me decían con el agravante que capaz que tenía un problema hormonal. Ay, no. ¿Viste? Porque en esto de que los hombres dicen, bueno, cuando las mujeres damos argumentos y todos y no Está saben cómo claro. refutar, te dicen, no tengo ningún problema hormonal, no tengo ningún problema emocional, tengo los fundamentos para hacerlo, quiero probar de cambiar algo de la realidad de los tucumanos para mejorarle la calidad de vida, y demostré que se puede hacer, ¿no? Con estos proyectos trabajé mucho en lo que tiene que ver con desnutrición, obesidad, celiaquía, fertilización asistida, leyes que tienen que ver con oncología infantil, que hace muy poco las sacamos en el Senado, pero Tucumán fue pionera, y bueno, otros temas que quedaron pendientes, pero que en general se puede demostrar que cuando hay voluntad y se escucha cuál es la agenda de la sociedad, en ese momento necesitábamos un sistema sanitario fuerte, que la gente crea que pueda ir al hospital, que pueda ir al CAP y que pueda conseguir remedios, turnos, profesionales de manera absolutamente gratuita. Creo que en eso lo logramos. Y hubo un cambio en los compañeros de la Gaceta, le dijeron, bueno, ahora ya estás representando a Tucumán en el Congreso de la Nación. Le dijeron, nos equivocamos, bien Betty. Sí, no, en general lo que siento cada vez que voy al diario o algún medio, siento el respaldo y como diciendo, bueno, mirá, una periodista puede hacer esto y puede mejorar, y siento que mis compañeros también como que también sacan el pecho o están orgullosos de lo que uno ha llegado. Tengo contactos con ellos todavía. Bueno, hay ahora una nueva camada que no conozco de periodistas, ¿no? Hay muchísimos nuevos, hay otras formas, estas por ejemplo, que no había hace mucho, y que me parece fantástico, ¿no? Porque hoy los jóvenes se comunican con esto, Ana. Es todo esto. Todo es esto. Es todo esto. Para nosotros. Exacto. Trabajo, comunicación, relaciones, información, y hay que adaptarse, adecuarse, deconstruir lo que éramos antes y adaptarnos a la nueva sociedad, porque nosotros somos los representantes de la sociedad, y si vos no entendés los cambios que sucede en la sociedad, es muy difícil que pueda plasmar lo que la sociedad está pidiendo. Betty, hablando ya de lo que es el Senado, semanas atrás se había retirado junto a sus pares de Juntos por el Cambio del recinto en la antesala del tratamiento del presupuesto. Y usted emitió una dura misiva contra la vicepresidenta, denunció intento de ardid y también habló de escándalo, de atropello. ¿Qué balance hace de su labor parlamentaria justamente en este año en el Senado? Me he abocado, como en todas mis tareas, a tomarla con mucha responsabilidad, todo lo que tiene que ver con el Senado, ¿no? Que
representamos a las provincias. Yo por la minoría represento a la provincia y soy una ferviente defensora de la provincia de Tucumán, de la región y del federalismo. Y hemos visto cosas de este gobierno que para nada comparto. Una de esas es que siempre la agenda del Senado-Nación tuvo que ver con la agenda que marcaba la vicepresidenta, que tiene que ver con la reforma judicial, el avance hacia el otro poder, no solamente con el aumento de los miembros de la Corte, no solamente con el Consejo de la Magistratura, no solamente con el tema del procurador. Entonces es la democratización de la justicia, es un permanente avance hacia la justicia cuando las necesidades de la sociedad va por otro lado. Vos vas por barrios, que yo voy, ayer estuve en Estación Araos, hablando con productores de lo mal que está pasando, por la falta de caminos, falta de insumos, las cubiertas que son precios siderales, que cobran muy poco. Pero en el Senado la agenda va por la cuestión de la reforma judicial y no avanzamos en temas que en realidad le importa al ciudadano argentino, al tucumano, que tiene que ver con la situación económica, la inflación que está golpeando muchísimo y obviamente lo máximo fue este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde decía que no podíamos avanzar en la integración de los miembros del Senado para el Consejo de la Magistratura. Y el fallo fue muy claro que el Frente todo lo que hizo fue actuar de mala fe, hizo una trampa, fue mentiroso en querer tener el representante de la primera minoría y el representante de la tercera minoría, que son dos kirchneristas, y dejar de lado al verdadero representante que tenía que ser de la oposición, en este momento era el senador Juez. Y eso no se cumplió. Y cuando la Corte da un fallo de la interpretación que da, no hay nada más que hacer que acatarlo. Entonces, me pareció que esto de nuevo poner en la agenda de no querer acatar, de querer hacer cómplice al Senado de la Nación en contra de un fallo de la Corte, habla de la poca institucionalidad, del poco respeto a la división de poderes por parte de la vicepresidenta, que me llama mucho la atención, porque ella fue no solamente presidenta, sino también miembro del Congreso y sabe de lo que es cuando la Corte Suprema falla. Ahora, cuando los fallos son a favor de ellos, está todo bien. Ahora, cuando son en contra, está todo mal. Y cuando algo está mal, que en esto está mal porque hicieron trampa, mintieron sobre los dos representantes del oficialismo dentro del Consejo de la Magistratura, que tiene la función de nada más y nada menos elegir a los jueces, ¿no? Y también retirar a los jueces que no se portan bien. Ellos hicieron esa trampa de dividir el bloque, la Corte dijo que esto no era posible y ellos, sin embargo, siguen avanzando. Así que de ninguna manera nos íbamos a prestar a ser cómplice de algo que obviamente se judicializó y justo era el momento que se tenía que tratar el presupuesto, claro, donde nosotros como Juntos por el Cambio hemos participado en las comisiones, hemos hecho agregados, hemos hecho aportes, estamos dispuestos a tratarlo porque yo siempre considero que es mucho mejor tener un presupuesto sancionado a no tener un presupuesto y que quede en manos, en este caso, del jefe de gabinete que era Mansur, que es el que controlaba todo el presupuesto. Bueno, no podíamos de ninguna manera bajar y por eso dimos la conferencia de prensa y avanzamos que nosotros no podemos estar orientados solamente por las necesidades judiciales de la vicepresidenta o de otros miembros del actual gobierno. Y Betty, ¿qué proyectos hay pendientes muchos, en el Senado? Muchos. ¿Y cómo se puede cambiar la vida de los tucumanos justamente desde ahí, desde la Cámara? Muchísimo. Yo tengo como una bandera el federalismo que en este momento, Anita, te puedo decir que es absolutamente un gobierno absolutamente centralista. Y me voy a remitir solamente a dos casos de la falta de federalismo y que los del norte sufrimos mucho. Uno que tiene que ver con el subsidio al transporte, exacto, en las líneas urbanas e interurbanas, de 100 pesos que entra el subsidio, que en el presupuesto pusieron en 85.000 millones de pesos. De esos 85.000 millones, el 85% va al AMBA y el resto va a
todo el interior de la provincia. O sea, no hay algo más antifederal, injusto e inequitativo que mientras en el AMBA pagan un pasaje de 25 pesos, acá ya se aumentaron las urbanas y las interurbanas, 86, 100. Ayer en Estación Arauz me preguntaba que de ahí, de venir los jóvenes a estudiar, estaban alrededor de 500 pesos, con lo cual tenían que gastar 1.000 pesos en colectivo desde Estación Arauz hasta acá donde tenían que estudiar, y muchos jóvenes no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Este es un tema concreto y real de falta de federalismo y que no lo tratamos en el Congreso. Si nosotros los tratábamos, otra sería la realidad. Y el segundo punto tiene que ver con las tarifas de la luz, del gas, del agua, que va a venir un gran incremento. En esto no hay que mentirles a la sociedad, esto es un ajuste, el presupuesto está plasmado en un ajuste porque se han bajado en áreas muy sensibles como educación, como el tema del PAMI, de los jubilados que están hoy viviendo su peor momento. Nuestros jubilados, se le quita plata a los jubilados para darle al Tesoro General y que lo pueda gastar en otras cosas. Y las tarifas van a venir un fuerte aumento en las tarifas y Tucumán sigue siendo una de las tarifas más caras del país. Son dos ejemplos nada más, exacto, Anita, que te doy de la falta de federalismo que existe hoy y que en realidad no es hoy, ya venimos de hace más de 20 años y que solamente se buscan parches tras parches, y entonces, bueno, ahí es mi función como senadora de Tucumán, llevar la voz de los tucumanos, ¿no? Y cada vez que vos te metés al interior más profundo, el boleto es más caro. Exacto. Y acá solamente nos movemos con micro, ¿no? Como es como Buenos Aires, que tenés ferrocarriles, tenés el subte, tenés los colectivos, son multimodales. Acá hay paro de colectivos y se para la actividad en la provincia de Tucumán. Y esto, bueno, es lo que nosotros queremos cambiar con una ley que sea equitativa, con parámetros justos, que midamos la cantidad de empleados, la cantidad de recorridos que hay y la cantidad de unidades. En la provincia de Tucumán, más de 600.000 tucumanos usan el colectivo como único medio, ¿no? 600.000 tucumanos. Y bueno, vos vas a ver las críticas constantes de que las unidades no están en condiciones, no tienen aire acondicionado, no están preparados para personas con discapacidad, las unidades son bastante viejas, que es otra realidad que se vive en el AMBA. Exactamente. Bueno, así que hay mucho trabajo todavía por hacer en el Senado. Bueno, estamos con la senadora Beatriz Ávila de Alfaro, charlando en esta mañana de la Tucumana. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa, cortita, y seguimos aquí. Bueno, ¿seguimos? Betty, ¿estás cómoda? ¿Te sentís bien? Muy bien, el equipo, hermoso todo. Bueno, a nosotros nos encanta tenerte. Bueno, y ahora podemos hablar del Partido por la Justicia Social, sí, Betty, que confluyen referentes de distintos espacios políticos. La pregunta, ¿se reivindica peronista? ¿Qué es ser peronista? Sí, obviamente que uno tiene un origen peronista. El peronista lo que tiene es un modo de vida. La sociedad, está el peronista para ayudar, para ponerse en el lugar del otro, tener empatía con los que menos tienen, en esto de ir a barrios vulnerables, en tratar de hacerles entender cuáles son sus derechos, porque si la persona no conoce sus derechos, obviamente no va a ser muy libre. Es una pasión, es una forma de vida, es tener una mirada solidaria hacia el otro y es una entrega total, una vocación que desde que la tenés, bueno, la vas a llevar hasta que te mueras. Vos recordarás que nosotros con Germán estábamos dentro del Partido Justicialista, pero nosotros nos retiramos por cosas que de ninguna manera compartíamos. Veíamos que el sello del Partido Justicialista se le entregó al Perovich, puso a su señora, que no nos sentíamos representados con los valores del peronista, ¿no? En esto de tener la empatía con el que menos tiene y de poder tener una representatividad totalmente plural. El peronismo fue el que le abrió las puertas a que el trabajador también pueda estar en este lado hasta ese momento vedada. Bueno, fue una gran revolución social y que obviamente
esto sigue impactando en la Argentina, pero cuando nosotros vimos que el peronismo se retiró de esos valores, de esa doctrina que nosotros tantos impulsamos, creamos nuestro propio partido, que es el Partido por la Justicia Social. Pero el modo de contactarse del peronista es estar al lado del vecino, es militar en los barrios, años redondos, no solamente en campañas electorales. Bueno, y esto lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, pero hoy mucho más adecuado a lo que la sociedad está pidiendo, con una visión en donde entendemos que en muchas cosas no se adecuó, porque hoy lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ayudar al inversor, que es el que genera mayor riqueza, y hoy vemos que lo que está haciendo este gobierno lamentablemente es poner trabas al sector privado, trabas desde retenciones, faltan de insumos. Ayer que te contaba, hablaba con un productor, no conseguía cubiertas. Y esto significa disminución de trabajo, que es una de las banderas del peronismo, de la justicia social, disminución del trabajo y posibilidad de que ese productor, que pueda dar muchos más trabajos, hoy pueda realizar sus actividades. Y cuando realiza sus actividades, me contaba que muchas veces no tenía cómo sacarlos porque no hay caminos. Entonces, el peronismo que no está a la par de la gente y que no ve esas necesidades, sin contarte los problemas de salud, los que están ahí tienen que irse a otra provincia, a Santiago, o los que están en límites con Catamarca, la cocha tienen que ir a Catamarca a curarse, o los que están en límites con Santiago, a Santiago, y bueno, eso no es el peronismo, ¿no? El peronismo es visibilizar y tratar de ayudar a esas personas a que puedan vivir mejor. ¿Y la gestión de Germán Alfaro es peronista? Tiene, obviamente, no te voy a mentir, sí, uno viene de ahí, pero sí tiene su sesgo, porque lo que hace él, una vez que ha llegado como intendente, es gestionar con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, aunque hoy vas a ver una campaña muy agresiva hacia el intendente, obviamente que tiene que ver con un sesgo político, ¿no?, de su precandidatura a gobernador de la provincia. Digo precandidatura porque hay varios, sí, que tienen las mismas aspiraciones, y que obviamente le puso esa impronta. Trabajó en transformar la ciudad en distintas obras que están a la vista, semipeatonales, para que los comerciantes puedan vender más. Ayudó a todo el sector gastronómico y a los sectores de medianas y pequeñas empresas durante la pandemia, con subsidios económicos porque no tenían cómo pagar sueldos a sus empleados. Cambió accesos, hizo trabajos también en la periferia, en los barrios, en recuperar plazas, en seguir repavimentando, pavimentando, haciendo cientos de obras, el puente, conexión, boleto gratuito para primaria, secundaria y universitario, que después, por suerte, imitó la provincia y lo pudo hacer al resto de la provincia. Así que eso es obviamente que tiene que ver con la justicia social, de poder generar mayores empleos, pero también apoyando y dando, o ahora, un alivio fiscal a los que generan trabajo, ¿no? Este alivio fiscal para los empresarios, para que no puedan pagar SISI, para que no puedan pagar cementerio los de menos recursos, para que no puedan pagar lo que tiene que ver con publicidad y propaganda. Bueno, una serie de alivio fiscal que, si no tuviera las cuentas ordenadas, eso sería imposible. Hoy la sociedad está pidiendo eso. Entonces, si la sociedad paga impuestos, te pide servicios, te pide recursos. Bueno, pero la sociedad de San Miguel de Tucumán es una sociedad muy demandante. Haces una cosa y quiere otra. Y tiene que ser así, y bienvenido sea. Entonces, sigue trabajando en los barrios, recuperando espacios verdes para la familia, haciendo cordón cumenta, iluminando. La ciudad prácticamente está totalmente iluminada con luz LED, que obviamente consume menos energía, tiene más visibilidad, aporta a la seguridad con un centro de monitoreo, donde las cámaras del municipio de San Miguel de Tucumán son utilizadas para la justicia, por la justicia, para detectar delitos, ¿no? Entonces creo que tenemos un mapa de delito, cuáles son las zonas donde más atracos se dan, pero además también no solamente
sirve con la cuestión de seguridad, sino también tenemos que ver vandalismo. Vos has visto que el tucumano no sé por qué tiene eso de romper las cosas que son pagadas por el propio tucumano, ¿no? Te vandalizan desde una estatua, te vandalizan un banco, arrojan agua a la basura, calles, empresas, instituciones públicas, rompiendo el pavimento. Entonces tenés que estar encima de eso, y es una tarea del intendente de 24/7. Todo el día abocado a eso. Así que sí, tiene una gran impronta de justicia social. Bueno, hablaba hace un ratito sobre el alivio fiscal, y hay otro proyecto también que se lanzó casi en simultáneo, como es el estacionamiento privatizado. Más allá de lo que ha sucedido, tema justicia, sí. ¿Qué opinión tienes con respecto a estas iniciativas? Bueno, nosotros queremos avanzar hacia un municipio moderno. Vos vas a todas las ciudades modernas y tienen el estacionamiento medido. Entonces, era algo que no solamente le dabas al usuario y que tenías una aplicación, y si vos tenías 15 minutos, pagabas 15 minutos. Si te quedabas media hora, pagabas media hora, si te quedaba una hora, pero desde la aplicación del estacionamiento medido, veías que las calles estaban mucho más ordenadas, que tenían que ver con el tránsito, que hay tantos pedidos de los vecinos con el tema del tránsito, y en los pocos tiempos que estuvo, se inscribieron en la aplicación más de 90.000 ciudadanos. O sea, los ciudadanos que estaban con el estacionamiento medido estaban de acuerdo. Obviamente que detrás de esto hay una maniobra política, hay esta decisión no solamente del estacionamiento medido, que era una medida acertada, y que vos vas a donde vayas, en las principales ciudades la tienen. Bueno, la judicializaron por una cuestión política que vamos a dar pelea. Quieren judicializar el Mercado del Norte, que es una gran inversión privada. Judicializaron el tema de una concesión en el Parque Avellaneda que está totalmente vencida, y que la presentación en la justicia la hizo el que está actualmente en el lugar. Bueno, vamos a hacer las cosas, la hace totalmente transparente como corresponde y a la vista de todos. Así que bueno, vamos a seguir, pero detrás de esto no hay dudas que hay todo un mecanismo del gobierno provincial para querer, obviamente, afectar, pero en esto Germán siempre ha sido muy claro y muy transparente al ciudadano a decir cómo son las cosas. Estacionamiento medido era modernidad, era que tenía que ver con inversores, con fuente genuina de trabajos. Lo mismo del Mercado del Norte, que hoy me sorprendió porque el diario saca una noticia absolutamente vieja de una resolución de septiembre, cuando hay una nueva resolución donde la Comisión de Patrimonio está de acuerdo. En el diario La Gaceta hoy salió una nota antigua, y que no tiene nada que ver con la realidad, porque la Comisión de Patrimonio la vio, y la última resolución te la voy a hacer acercar, Anita, en donde están de acuerdo con este emprendimiento, porque hablaron con el arquitecto que está a cargo, que es un arquitecto de renombre internacional, y que vino a Tucumán a hablar con la Comisión de Patrimonio, a aclarar cómo estaban las cosas. Hicieron una serie de observaciones que obviamente se la va a respetar, pero bueno, esto tiene que continuar, y quieren nuevamente, y con la misma magistrada de la justicia provincial, frenar todo lo que tiene que ver con avances y con inversión, porque bueno, del otro lado vemos que no hacen absolutamente nada. Entonces, mientras uno quiere el progreso, una ciudad mejor para que lleguen inversores, del otro lado ves que quieren seguir con el atraso, con la pobreza, con la falta de inseguridad jurídica. Bueno, son dos modelos de gestión que nosotros ponemos a la vista de cómo, cuando tenés las herramientas necesarias dentro de un municipio, podés hacer cambio. Hoy hay otra ciudad, va a dejar Germán otra ciudad el año que viene, no solamente con la Plaza Independencia, con las semipeatonales, con la Plaza Independencia, que también quisieron hacer una mala campaña y que le costó 0 pesos al vecino. Es un préstamo del BID, y el modelo que lo hizo la Comisión de Patrimonio. No es que y hoy la Plaza Independencia es modelo en congresos internacionales de arquitectura, de plazas, de ciudades históricas. El de la de San Miguel de Tucumán es modelo
en distintos congresos. Así que nosotros estamos muy orgullosos con todo lo que se ha hecho. Obviamente, vos me decís, ¿faltan cosas por hacer? Sí, faltan cosas por hacer, faltan muchas cosas por hacer. Pero bueno, en el balance donde vos ves que una ciudad con los recursos ordenados, donde cualquiera puede ver cualquier tipo de información de lo que fuere, pero bueno, en esto hay una pelea y un trasfondo que la sociedad también tiene que saber. Y justamente iba a preguntarte por ese tema, porque algunos dirigentes políticos hablaban justamente de la falta de acceso a las cuentas públicas. Sí. ¿Qué opinión te merece No, eso? no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y además el órgano que siempre está pidiendo los informes, y no solamente que se brindan los informes, sino que también van los funcionarios a dar los informes, es el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, que vos sabés que ahí el oficialismo provincial tiene mayoría, pero cada vez que requieren algo se lo informa, y no solamente se lo informa por escrito, sino que también va el funcionario, aunque no lo citen, pero siempre va a dar el funcionario de las explicaciones correctas. Si alguien cometió algún error, que obviamente es humano, nunca ha sido de mala fe, y siempre si vemos que hay algo que hay que corregir, bueno, obviamente uno está abierto y lo va a corregir, pero creo que la gestión de Germán no se veía desde hace mucho tiempo este cambio, ¿no? de lo que hoy es la ciudad, y generalmente lo que nosotros vemos es que cuando vamos al interior nos dicen, a mí o a Germán, nos gustaría que lo que usted hizo en San Miguel sea también realizado en el interior, pero el vecino acá es bastante exigente, y bueno, y está bien que también sea exigente y que pida más cosas, pero en materia de obras públicas, de servicio, de gobierno y de economía, creo que los avances han sido significativos, y va a dejar para el próximo intendente un municipio en donde se pueda seguir trabajando, y no como se ha hecho hasta ahora, tanto a nivel nacional o provincial, que viene uno distinto y tira todo por la borda y dijo, bueno, ahora vamos a refundar la Argentina, vamos a refundar. ¿Cuántas veces refundaron la Argentina? Y creo que la idea, si vos ves otros países que están mucho mejores que nosotros, es que del gobierno anterior tomás lo que hizo bien y vas a mejorar las cosas que hicieron mal. Los argentinos deberíamos aprender de una vez por todas, y no ser hoy lamentablemente esta montaña rusa, ¿viste? Que estás bien, que estás mal, que estás bien, que estás mal. Necesitamos estabilidad, necesitamos certidumbre, porque la gente está harta de la incertidumbre, en esto que decir, no sabes cómo vas a planificar mañana, lo que vas a planificar en 6 meses, o dentro de un año, o dentro de 2 años, porque no sabes qué va a pasar con la economía, ¿no? Y esto no vive en otros países. Así que nosotros creo que en esto tenemos que aprender muchísimo, de mantener una estabilidad, de que vos sepas de que hoy vas a comprar el precio del pan a un monto, y que dentro de un mes, y dentro de 2 meses, y dentro de 3 meses sea el mismo monto. En la Argentina es algo no es lejano así. aquí en nuestro país. No, totalmente lejano, totalmente lejano. Y bueno, hablabas de cómo está la ciudad, de tal vez puntos pendientes, de cambios. Esos cambios podría impulsarlo Beatriz Ávila de Alfaro como candidata intendenta del Partido por la Justicia Social el año que viene. No. Yo asumí en diciembre como senadora nacional. Sí. Estoy trabajando mucho, abocada en las 2 áreas que acá a mí me gusta, que es la parlamentaria y también la social, así que me divido entre Buenos Aires y Tucumán, hacer allá todo lo que es presentación de proyectos, debatirlos en comisiones, intentar llevarlo al plenario, al recinto, y acá en Tucumán seguir atendiendo a los tucumanos, escucharlos, recorrer los barrios, recorrer el interior, que es como que cuando vos recorres el interior es como que ves 3 Tucumán distintos, uno de capital, uno del este con muchísimas necesidades, y el oeste también con muchísimas necesidades, pero muchísimas necesidades básicas. Hay barrios donde no tienen agua potable. O sea, te estoy hablando de lo básico. Y ves las noticias, que tiene que ir un camión a llevarle agua a barrios porque no hay agua. Y esto es por falta de inversión. Hay lugares donde los caminos ya prácticamente están cerrados porque nunca hubo inversión en ese sentido. Bueno, hay muchísimas cosas por hacer. Entonces nosotros siempre decimos, si el gobierno hoy habla de cifras, si vos ves que va a dar 10.000 millones para planes sociales, obviamente porque las elecciones son el año que viene,
20.000, 30.000 millones para municipios, 16.000 millones para otros, vos ves que esa cifra de dineros no le llega al que la necesita. No le llega. No le llega porque no tienen las necesidades básicas, no tiene agua, no tiene alimentos, no tiene salud, no tiene educación. Bueno, eso es lo que hoy nosotros tenemos que revertir. Tucumán tiene un presupuesto multimillonario y el Poder Legislativo tiene otro poder multimillonario. Eso nosotros tenemos que bajarlo, pero de verdad con planes concretos y seguros a la sociedad, y vamos a tener un Tucumán diferente. Con 3 o 4 medidas que vos tomes y termines estos últimos 25 años, ¿no? Yo veo desde que nacieron mis hijos hasta ahora, solo han conocido una forma de gobierno, salvo anteriormente, ¿no? El gobierno de Bussi, pero de ahí siempre ha sido del mismo signo político, y la verdad que Tucumán vive un gran atraso. Si vos vas a Santiago, ves cómo ha crecido, si vas a Salta, si vas a Jujuy, y hoy tenemos una envidia sana cuando nosotros hemos sido el faro del norte argentino. Bueno, tenemos que volver a eso. Recursos humanos tenemos recursos físicos. Bueno, nos falta una conducción política que lleve adelante los sueños que tienen muchos, pero muchos tucumanos. Y la clase más castigada, Anita, ha sido la clase media, porque dentro de todos los vulnerables han sido contenidos con planes, con subsidios, con programas, pero la clase media, que está cada vez peor y cada vez está más achicada, es producto de las malas políticas de los últimos gobiernos. Y me da pena ver que un contador que ha estudiado, que ha tenido el mérito, ha trabajado tanto un contador, un diseñador, un periodista, un policía, una maestra de clase media, hoy no alcanza para vivir, no alcanza para llegar a fin de mes. Y eso es una realidad que nosotros la tenemos que ver, y de nosotros depende darles respuesta para que esa gente pueda tener una calidad de vida que siempre ha soñado, ¿no? Y que no se dé, lamentablemente, y que lo veo con mucha tristeza, Anita, que es que muchos jóvenes se van. Yo creo que desde el cierre de los ingenios en 1966, sí, que fue una gran migración de tucumanos, hoy estamos en una migración de esas mismas características, y lo peor de todo que es la familia disgregada, ¿no? Los hijos se van, los padres se quedan, los hijos se van porque no ven futuro, y yo que voy siempre al aeropuerto por mi trabajo, me duele mucho ver cuando veo una mamá que abraza a su hija joven y que porque se va del país, ¿no? Y te enternece el corazón, y ves a esa mamá llorar y que no le puede decir a su hija que no se vaya porque, bueno, acá no ve futuro. Bueno, esas cosas son las que tenemos que revertir. Bueno, Betty, yo te agradezco mucho esta charla que has tenido con la tucumana, pero antes de la despedida yo te tengo que preguntar, o sea, tenemos a Germán Alfaro como candidato a gobernador el año que viene. ¿Te gustaría alguien en particular como compañero de fórmula? Bueno, sí, obviamente que me gustaría. El 14 de noviembre la sociedad se expidió por los candidatos de Juntos por el Cambio, que es Germán Alfaro y Roberto Sánchez. Creo que es un gran complemento. Si hay algo que la sociedad a nosotros no nos va a perdonar, que Juntos por el Cambio se divida. Nosotros apelamos a la unidad, vamos a hacer todos, pero todos los esfuerzos que hagan falta para que Juntos por el Cambio llegue unido para el 14 de mayo. Esto la sociedad a nosotros no nos va a perdonar. Estamos trabajando en un plan de gobierno, que este gobierno no lo tiene, con mucha sobriedad, con equipos, con hombres y mujeres muy, pero muy capacitados en temas que tienen que ver en infraestructura, en turismo, en salud, en educación, en desarrollo social. Así que bueno, la sociedad ha elegido a esas dos personas como los referentes de la oposición, y bueno, ojalá que prime la cordura, porque acá no se trata de si es Alfaro Sánchez, Sánchez Alfaro, acá se trata de poder ganar la gobernación para hacer de ahí los cambios. No se hace desde una intendencia, no se hace desde una legislatura, no se hace desde una concejalía, no se hace desde un delegado. Los cambios verdaderos se hacen desde la Casa de Gobierno, y nosotros aspiramos a eso, a recuperar para los tucumanos el gobierno provincial y para que haya una verdadera transformación. Así que bueno, ojalá que estemos en esto todos juntos. Nosotros vamos a hacer
todos los esfuerzos necesarios porque la sociedad se expidió sobre estas dos personas. Y lo importante, como yo te vuelvo a repetir, no es el nombre, si es Alfaro Sánchez, Sánchez Alfaro, ¿no? Eso lo tiene que decir la sociedad. Lo importante es el proyecto político y la construcción de Juntos por el Cambio, que sin lugar a dudas a nivel nacional va a ser gobierno el año que viene, Juntos por el Cambio, y que mejor que también en Tucumán tengamos esa misma sintonía y podamos ser gobierno también en nuestra provincia, ¿no? Porque la provincia, en esto también te tengo que decir, está muy dependiente de los recursos que le manda la nación, ¿no? La provincia recibe casi un 70% de recursos nacionales, ¿no? Entonces imagínate si tenés una provincia de un signo político y el nacional de otro, que ya lo hemos vivido, bueno, las cosas se van a tornar mucho más difícil. Pero yo tengo la esperanza y la fe que vamos a llegar a un entendimiento entre personas mayores, que tiene que primar lo colectivo sobre lo personal. En esto nosotros, desde el Partido de la Justicia Social, no tenemos ninguna duda. Y estamos dispuestos, bueno, quieren el método que quieran, para que elijamos, para que consensuemos y para que le brindemos a la sociedad la mejor fórmula. Bueno, Betty, muchas gracias. No, Anita, muchas gracias a vos. Un gusto. ¿Te has sentido cómoda? No, muy cómoda, con todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Siempre bienvenida aquí al piso de la Tucumana. Bueno, y el último deseo es que mañana gané. Claro, mañana por supuesto. Hay que hacer la misma cábala de estar en el mismo lugar. Vamos a Argentina. Sí, claro que tiene sí. que ser una gran alegría para los argentinos que están bastante tristes y con mucha carga, ¿no? Así que bueno, la selección... Para aquellos que nos dicen, no cabe claro, la inflación no va a variar por el partido, no va a variar, pero nos va a dar una alegría. Esto se termina el 18 de diciembre, pero una alegría no viene mal para todos. Así que bueno, ojalá que Argentina gane. Sé que te gusta el fútbol, ¿no? Me encanta. A mí también. Gracias, Betty, siempre bienvenida acá. Muchas gracias. La senadora Beatriz Ávila de Alfaro en el piso de la Tucumán.